acompaña en este viernes la doctora Isabel Rauber. Ella es muchas cosas, yo solamente voy a decir que es doctora en filosofía, que es investigadora en temas de movimientos sociales, profesora universitaria de la Universidad de La Habana, ha dirigido distintos proyectos que tienen que ver con la presencia de los movimientos sociales o populares en la participación política. Y con ella vamos a conversar sobre diferentes temas alrededor de este centro de atención. Gracias por acompañarnos, Buenos doctora. días, un gusto. Uno ha apreciado el surgimiento de alternativas políticas en América Latina con gran arraigo en los movimientos sociales. Sí. Sin embargo, uno está apreciando ahora como que hay una pérdida de terreno de eso que llamó en cierto momento el populismo de izquierda. ¿Usted participa de esa opinión? ¿Es aquel auge está disminuyendo? Sí, en cierta medida sí. Habría tal vez que explicar un poquito que auge y decadencia, ¿verdad? Porque en realidad los gobiernos populares, democráticos, revolucionarios, progresistas, como cada uno se quiera identificar, ¿verdad? Son parte de una oleada en el continente de luchas de actores sociales, de grandes movimientos sociales contra las políticas que estaba implementando el neoliberalismo, porque está marcado por las luchas por la sobrevivencia. Y hay que ver cómo en los hechos, no es un tema, a veces conceptualmente uno se enreda y discute mucho, pero en los hechos fueron actores sociales que fueron a la vez actores políticos. ¿Por qué? Porque lucharon contra programas de gobierno que estaban destruyendo su fuente de trabajo, sus formas de vida. Y ellos abren las coyunturas de los gobiernos. Entonces es un auge, pero es un auge no del estado de ánimo, sino una coyuntura que se genera por estas luchas sociales, que abre las puertas a gobiernos políticos de distintas características que llamamos gobiernos populares. Cuando se está como gobierno popular, claro, las tareas cambian y está marcado el primer periodo. Yo coincido con quienes conceptualizan como el periodo post-neoliberal, es decir, hay una primera etapa que necesariamente, más de lo que uno quiere hacer, está lo que debe hacer, ¿no? Que es recuperar el trabajo, la dignidad de las personas excluidas. O sea, usted quiere hacer otra cosa, pero no puede, es eso. Después, bueno, la libertad, vamos a discutir. Pero eso tiene un tiempo. Y yo creo que lo que ha ocurrido es que ese tiempo pasó. O sea, cuando hablan del fin del ciclo, no. Yo creo que lo que se prorrogó más allá de lo necesario fue continuar con políticas post-neoliberales cuando habría ya que haber empezado políticas propias de estos gobiernos populares. Me refiero a los planes de desarrollo culturales, el debate con el extractivismo en la naturaleza, o sea, poner en cuestión el modelo de desarrollo. Cuando hablamos del buen vivir, por ejemplo, en Bolivia, no puede quedar en la declamación, hay que ver cómo es que vamos a construir. Bueno, son ya tareas de una etapa que va más allá del periodo postneoliberal, es decir, no lo que debemos, sino lo que queremos. Y eso está marcado, o debería haber estado marcado, por una apertura a la participación política de amplios sectores sociales. Bueno, y ahí, parece ser que ahí es que está el problema, ahí está Isabel, el problema. En eso último, porque la mayoría de las veces lo que gestionan esos movimientos terminan haciéndose ellos mismos imprescindibles y constituyéndose en caudillos que quieren sustituir la participación popular, social, y sus partidos se convierten en élites que ignoran. Parece que ese es uno de los problemas. Sí, como tú dices, hay casos de eso, pero yo creo que es, desde el punto de vista de la cultura política, es más profundo y el llamado a la reflexión es más profunda, porque además de hacer políticas post-neoliberales, que no lo estoy diciendo en forma de reproche, sino creo que no quedaba otra, ¿no? Eso no te obliga a tener una concepción política de élite, de grupo. Sí. ¿Por qué no abrir? ¿Por qué no abrir
la gestión del Estado, o sea, todo el aparato estatal. ¿Por qué no abrir a la participación? Pensar políticas públicas con participación. Bueno, es que ese es el dilema. Nosotros estamos en el poder y somos los que sabemos. Y empezamos a renegarle a la participación a la gente. Esas son las rémoras de la vieja cultura. Sí, la cultura. Y eso es lo que creo que es la lectura obligada. O los sujetos participan de la gestión, de la decisión, no del acompañamiento. Acompañar, por supuesto que acompaña, pero de la toma de decisiones, o en realidad no estamos hablando de sujetos, estamos hablando de seguidores, clientes. Promueven el relevo. Y ahí tú promueves, pero no solamente promueves el relevo, que cuando uno participa de la toma de decisiones, usted sabe plenamente por qué decidió eso y queda una brecha muy corta para la manipulación mediática, para todo lo que ocurre, la manipulación de la gente, el disgusto. ¿Por qué usted lo decidió? ¿Que podemos decidir mal con los movimientos? Por supuesto, pero usted sabrá que se equivocó, no que lo estuvieron manipulando, ¿ves? Es diferente la cuestión. Sí. ¿Cómo lograr, o sugerencias que tenga, para un diseño institucional desde el punto de vista político, donde haya una representación de personas pertenecientes, sociedad civil, grupos populares, en órganos deliberativos del Estado? No acompañamiento. Sí. ¿Cómo lograr eso? Bueno, yo creo que a cada proceso, es decir, o por lo menos algunos que usted entienda que son experiencias positivas en eso. Yo le puedo dar algunos casos, lamentablemente fragmentados. Ya. No tenemos, más bien tenemos la reflexión, la comprensión. ¿Ves que el teorema que es la demostración por el contrario? Yo creo que en esto nosotros lo que tenemos es la demostración por el contrario. Y si yo fuera a poner un ejemplo patente de demostración por el contrario, es el caso de Brasil, donde la ausencia de participación de los grandes actores, porque no solo que Brasil es el país más grande del mundo, sino que tiene movimientos sociales fuertes en sentido de organización, de criterio, de conciencia, y estuvieron excluidos de la gestión gubernamental de la toma de decisiones. Sin embargo, son los que están en la calle. Entonces, la madurez de estos movimientos, que a pesar de que el PT siempre los consideró como, bueno, subordinados, ¿verdad? Que los que operativizan las políticas, aunque ellos no operativizaron políticas, mantuvieron su gestión, sin embargo, tienen la conciencia plena de defender la democracia y los espacios. Bueno, para mí Brasil es el teorema de la demostración por el contrario. O sea, todo lo que pasa por haber confiado la gestión política de un gobierno a alianzas superestructurales, a bloques de la Cámara de Diputados y haberse olvidado eso de que el pueblo es soberano, y vamos a ver cómo abrimos la puerta a la participación del pueblo en las instituciones gubernamentales estatales. Ahora bien, casos en los que puede haber, no es tan difícil, porque no es tanto a nivel de personas, no se trata de que estén, aunque también hay que estar, porque digamos, también visualmente, simbólicamente es importante que haya alguna presencia de representantes de movimientos, de sectores de la sociedad, y fundamentalmente si estoy pensando en los indígenas, los sectores relegados, es bueno también que visualmente nos acostumbremos a esa presencia, a otros rostros, ¿verdad? Pero lo fundamental está en las políticas. Usted puede ser un funcionario con toda la formación académica, pero usted eso no le da la capacidad para representar en el sentido de sustituir a los sujetos sobre los cuales va a decidir. Bueno, yo soy educadora popular y lo veo muy sencillo, ¿no? Si yo voy a trabajar con el tema de discapacidad, pero tengo que empezar para convocar a los discapacitados y las discapacitadas y preguntarle, conocer su realidad. Yo no puedo del papel decir cómo tienen que vivir, porque además lo que demuestra la vida está lleno de políticas para la discapacidad, ¿eh? Yo misma tengo mis problemitas para andar, y lo que demuestro que todos los lugares, incluso donde se firman las políticas, tengo escalera, no puedo andar, hay un ascensor que no funciona, la rampa para qué sé yo, pero después no se mueve. ¿Por qué? Porque no está la sensibilidad del sujeto. Lo mismo es con el campesino. Usted legisla sobre semilla, pero no tiene ni idea de cómo se hace un surco. Señor, esto se resuelve, no es tan complicado. Vaya, escuche, consulte, pero no después para decidir. Organice el programa, porque tiene que trabajar el funcionario del Estado, tiene que elaborar la propuesta, pero después vaya de nuevo y consensúe aquello, trabaje, decida conjuntamente.
Después yo creo que habría que reformar las institucionalidades, pero vamos al paso. Y Porque no hay se le otro puede entrar de problema, golpe que a es todo, que ¿verdad? la corrupción permea todos los estamentos humanos y el que está, muchas veces están en el poder y también ese se convierte en un elemento de corrosión del proceso. Bueno, sí está, pero fíjate, yo creo que... Porque en el Brasil parece que hay un montón de dirigentes de los partidos Sí, de pero el izquierda. problema pero no se puede decir que ese ha sido el procesados. problema. El problema es que no hubo participación. Cuando no hay participación, también la Bueno, corrupción sí, camina. pero ese es otro factor. Claro, pero es por la ausencia de participación. Sí, ese es el Entonces primero. queda ese todo... es el primero, es el basal. cómo se ejecuta, se ejerce Claro. el poder. Claro, pero por Nosotros los que llegamos, que somos los que sabemos, o la bueno. población organizada. eso, yo creo que son los dos. Pero hay Bueno, que trabajar articulado. generalmente lo que predomina Y es que nosotros somos los que sabemos. Generalmente predomina la cultura de élite. ¿Por qué? Y aquí entramos en lo fundamental para mirar hacia mañana, ¿verdad? Porque lo que ya se hizo, ya se hizo. Entonces, usted me habla de la izquierda, del progresismo, sí, ¿y cómo ve la cuestión? Esto es una cuestión de que haya 100, 10.000, 100.000, que son los iluminados, que van a sustituir la decisión de millones, o se trata de promover la participación de millones para decidir juntos. ¿Cómo es? Entonces, hay una renovación de la política fundamental. Hay una renovación que es fundamental, que es anclar en la participación. Es verdad que hay corrupción, digo, el sistema del Estado, como está constituido, porque es vieja la constitución del Estado, no es una institucionalidad nueva, ¿verdad? Y que además se viola permanentemente. Se defiende la institucionalidad, pero se viola, depende de las conveniencias, y siempre se acomoda. ¿Por qué? Porque está hecha para la exclusión, es una cuestión para la élite de los que saben de todo lo procedimental, y usted puede tener muy bien el procedimiento estatal, ganar medallas en la cuestión, y la gente no se entera de para quién está legislando y para quién está haciendo las políticas públicas. Entonces, si ese procedimiento no se cambia, no se abren las puertas del Estado a la participación, y el funcionario entiende que su buena gestión es convocar a la participación, lograr la decisión desde abajo para después legislar desde arriba, entendiendo desde arriba Isabel, como el aparato, no se será que puede. al fin de cuentas es un problema cultural, que lo Sí, que ha predominado en profundo. la historia humana no ha sido la participación social, sino la Profundo, imposición. profundo, Y que eso es un Bolívar. proyecto democrático de futuro, que al fin de cuentas da un paso para adelante, da otro para atrás, vuelve... Yo creo que estamos ahí, porque es el proyecto del futuro, no es el proyecto del presente, Bolívar. Es el del presente entendiendo el siglo XXI como la nueva época. Para mí el siglo XXI arranca con la caída del muro de Berlín, nos marca un nuevo tiempo. Y eso hay que entenderlo. Y yo creo que muchos partidos esa lectura no la han hecho. No la han hecho. Como no han hecho, fíjate que yo empecé diciendo cómo se abre la coyuntura política por la cual llegan los gobiernos populares a ejercer el gobierno. Esa lectura muchos partidos no la hacen. Y después dicen los gobiernos de izquierda. Digo, pero momentito, sí, puede ser que los gobernantes sean de izquierda en algún caso, pero que hay un protagonismo político de los movimientos sociales en cuanto, en el caso, por ejemplo, de Argentina, han tumbado gobierno. Entonces tú no me puedes decir que solamente eran movimientos reivindicativos, sí, reivindicativos, pero que tuvieron la claridad política de comprender de que el problema era político para la solución. Entonces son políticos para la lucha y después no son políticos para el gobierno. Han salido mejor parados? En Bolivia, los movimientos sociales. Claro, porque parece que Bolivia, ¿verdad? Sí, Bolivia es que ha sido más maduro, pero estamos hablando de una madurez de 500 años. Sí, Los movimientos que decimos sociales en realidad son movimientos indígenas, campesinos, organizados del terreno con una cultura de resistencia y una paciencia histórica para comprender sus deberes. Pero, sin embargo, no se puede ver la pureza, porque al chocar con este monstruo que es el Estado, que tiene una legislación que es para la exclusión, no es para la participación, ¿verdad? Hay un periodo de amoldamiento. Por un lado, hay que saber manejar ese monstruo institucional que implica adaptarte a sus leyes que no son participativas, y por el otro lado hay que hacer todo el impulso de transformación. Bueno, también se Creo que podría Bolivia decir está en que esa pelea. También Bolivia parece que han gestionado mejor la economía Sí. que en Venezuela, por ejemplo. No, es otra tiene realidad un problema también. grave de económico. En Bolivia es una realidad diferente, ¿no? En Venezuela no se puede tocar así de costado, pero tiene esa cultura del rentismo que es un peso terrible y que no es solamente de la gente el rentismo, sino también la cultura de cómo se hace política. Usted piensa que política repartiendo no es así.
hay que repensar otra cosa. O sea que hay que ir caso a caso, ¿no? Doctora. Bolivia es nuestra mayor fortaleza, pero digo, miremosla también con el ojo crítico porque no se puede depositar en los movimientos indígenas esa concepción de pureza. Entonces cuando hay alguna falla, porque ellos conviven en este mundo, son personas igual que nosotros, solamente que tienen una cultura diversa, yo creo que más rica, pero bueno, dejemos la cuestión, y tienen también el derecho a equivocarse, a la experiencia del error. ¿Hay dificultades en Bolivia? Sí, pero son más claramente dificultades del procedimiento. Igual yo digo, alerta contra la cuestión de creer de que se puede sustituir las decisiones de los pueblos desde organizaciones estatales. Argentina, pero profesora en La Habana. ¿Qué está pasando? Y en Argentina. Sí, ¿qué está pasando en Argentina y qué puede pasar en Cuba? Bueno, pero yo trato de analizar más o menos la realidad con toda esta dificultad, ¿verdad? Pero así la bola de cristal no Está tengo. No, pero, No, pero y además son dos realidades en duras, Argentina sí. hubo un desplazamiento, Sí, ahora hay pero- un formato muy diferente. Hay un En formato Cuba diferente. hay No, una... pero lo de Argentina se enmarca en lo que estábamos hablando. Sí. Ok. Yo lo de Argentina lo enmarco en lo que estábamos hablando, ¿verdad? No escapa, al contrario, es como Es también un modelo de lo que usted estaba es un diciendo. modelo. Yo pongo Brasil porque me es más claro como... Sí, ahora como los ojos no pero- van a llevar para Cuba, porque en la medida en que desaparezca el bloqueo de Estados Unidos, en esa misma medida la gente le va a pedir más directamente resultados al régimen cubano. Claro, ustedes Y saben adecuaciones a una etapa Claro. de mayor participación, de más diversidad. Sí, no sé si en participación, porque el pueblo cubano siempre ha participado y participa Sí, y es pero más consciente. diversidad, Lo que más, se abre más nuevas- tolerancia con las minorías, si se quiere, si son minorías. No sé, esas son palabras tuyas, Juan Bolívar. No, son mías, Sí, son mías. yo no sé si ese es realmente el problema. Yo veo que Cuba lleva muchos años caminando en el filo de la navaja, ¿no? por la hojita fina que corta. Y ha transitado periodos muy complicados de su historia, pero tal vez no tan complicados como este. Aunque en el sentido de encontrar la claridad, y hablo del conjunto de la población, y dentro del conjunto de la población el sector de los jóvenes, y no excluyo tampoco algún sector de las capas dirigentes, porque cuando uno esté en ese cerramiento, en el bloqueo, en la guerra, en el combate, todo lo que usted le quiera poner, el enemigo se visualiza de frente y muy claramente. Cuando usted confraterniza, para usar una palabra que no sé si es la correcta, pero hay un acercamiento, un entendimiento, ya como que parece que está más difuso. Y ahí yo creo que empieza un riesgo político mucho más fuerte que la cuestión Sí, económica. por lo que yo le ¿verdad? decía. Ahora se Sí, le va a sí, no, reclamar yo más coincido. directamente al régimen respuesta. No sé si Antes reclamar. la culpa era en gran medida el bloqueo y la agresión, y la gente no quería que ponerse yo del no lo lado veo como- norteamericano. Ninguno de nosotros cuestionaba a Sí, Cuba no, durante años. no, pero yo no Pero creo que ahora sea- le vamos a pedir cuenta. Pero yo no creo que sea ni reclamo ni pedido de cuenta, porque Cuba le tiene que pedir cuenta a los Norteamérica todavía de todo el daño que le hizo por el bloqueo. No es que el pueblo le vaya a pedir cuenta, es que la gente va a querer cambiar. Claro. Entonces el problema es cambiar hacia dónde. Ahí es donde yo veo el riesgo, porque no es pido cuenta de que, no, porque el pueblo ha vivido conscientemente lo que ha vivido. Ahí en Cuba no ha salido nunca un tanque a la calle a reprimir, y la gente con su conciencia mantuvo esa revolución porque quiso, porque se podía haber cambiado hace mucho tiempo. Una marcha de 1 millón en la calle diciendo abajo la revolución se hubiera terminado, porque la correlación mundial no aguantaba otra cosa, no solamente la interna. Eso ahí no es un sistema que se mantuvo con represión. Pero eso ha cambiado, está cambiando. Entonces, ¿por qué subestimar y creer que ahí no va a ser igual que en todo el mundo? Que ahí las redes sociales no van a actuar, que ahí la juventud no va a decir, bueno, el consumismo, todo lo que entra, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno de Estados Unidos
apuesta a esa carta claramente. No creo que sean amiguitos, ni que hayan ido a fortalecer el proceso revolucionario. Ellos apuestan a esa vía. Bueno, Cuba apuesta a la cultura, a otra tradición. ¿Qué va a pasar? Yo realmente no lo puedo decir. Lo único que sí creo es que el riesgo ha aumentado, que la participación debe profundizarse, o sea, cambiando un poco las palabras que dice Juan Bolívar, pero en el sentido de esa preocupación, ¿verdad? Tiene que abrirse a una mayor participación, también una mayor participación económica, y veo en ese sentido con cierto aliento el proceso de la formación de cooperativas. Pero después cuando así voy para atrás y digo, pero cooperativas frente a las cadenas tales y tales y tales, entonces uno tiene que, matizar el idealismo. ¿Qué la trae por aquí en estos días? Dígame, ¿qué la trae? Bueno, me trae aquí precisamente este debate, Juan Bolívar. Y cuando quería... Isabel ha estado aquí en 1+1, debe hacer unos cuantos años, sí, ¿verdad? Una o dos veces. Sí, no me acuerdo, pero más de una vez seguro. Sí, por lo menos 2 veces. Porque es que yo, aparte de que ahí me habría que ponerme ahí un porcentaje de dominicana, porque es que yo adoro este país, adoro este pueblo, su historia, sus hombres, mujeres. He aprendido mucho, mucho de República Dominicana y su historia. Entonces, claro, que vengo sostenidamente hace más de 25 años. Sí. Y he aprendido estos temas de participación clave, los he aprendido de los movimientos sociales del continente y lo he aprendido de uno de aquí, que fue, pero digo fue en el sentido de cuando yo hacía los estudios, el movimiento de Copadeva. Y yo vine aquí precisamente la primera vez, creo, cuando presentaba ese libro de Copadeva. A finales de los 80, entonces. A finales de los 80. Fue Bueno, exactamente yo creo que por ahí 89. vino a 1+1 la primera vez, una o 2 veces. Sí, una o 2 veces, pero vine a presentar este libro y esta experiencia, ¿verdad? Y esta experiencia ya empieza a cuestionar profundamente una representación política que está separada de la ciudadanía. Por eso yo digo, he aprendido de participación muchísimo y muchísimos aportes de este movimiento. Y ahora vengo, para hacer un salto sin no contar los 25 años, a presentar este libro, el libro que resume, a partir del testimonio de la diputada Guadalupe Valdés, una diputación participativa que fortalece, entre los ejemplos que ustedes me preguntaban, ay, gracias, un cafecito de Santo Domingo, qué bueno, fortalece estas nuevas prácticas políticas. Gracias. Cómo hacer política con la participación de los sectores que participan de las resoluciones de las políticas. Cómo abrir las puertas de las instituciones a la participación. Y también, por supuesto, la lucha contra la corrupción, la transparencia, el pensamiento colectivo, el trabajo también dentro de la institucionalidad, porque no es solo para afuera, cómo Guadalupe pudo coordinar, combinar también en construir consenso dentro de la Cámara. Bueno, yo creo que hay una experiencia muy completa que forma parte de mis se puede, ¿no? Yo digo, mire, se puede hacer esto. Cuando usted me decía la prueba, bueno, aquí yo tengo. Y eso es lo que yo me dedico a investigar, ¿no? Tanto, no solo criticar lo que viene mal, sino cómo se puede superar, porque si no uno termina en un teórico de todo lo lindo, pero que no se puede realizar. Bueno, entre lo lindo que se puede realizar está la experiencia de Guadalupe Valdés, nuestra querida diputada, que yo le tomé las palabras de una manifestante que la presenta como diputada del pueblo. Y me atreví a poner eso en el título. Le tengo que agradecer mucho a la doctora Isabel Raubet su compañía esta mañana, agradecerle también este libro, ese testimonio, ese reconocimiento a Guadalupe Valdés. Nosotros damos testimonio también aquí en este programa de lo que ella ha sido como una representante de la población dominicana. Podemos calificarla ciertamente de diputada del pueblo. Ay, me y aquí la hemos tenido muchas veces a lo largo de estos años y siempre ha sido una voz orientadora y una persona a toda prueba. Y hay que no se volvió loca con las luces del escenario, hay ¿verdad? que pasan las pruebas y ella, Guadalupe, la pasa. Una cosita para decir a propósito de la experiencia de Guadalupe y lo que hablábamos antes, que ustedes marcaban muy pertinentemente como las amenazas, ¿verdad?, de esa élite. No solamente hay
que proceder de las filas de los movimientos. No es suficiente, hay que mantener esa relación cuando usted está en las instituciones, porque estamos cansados de ver ejemplos de recorridos de militancia, de trayectoria en los movimientos sociales que después se marean con 10 celulares, 3 secretarias, los carros, las jipetas, y se olvidan de, cortan los vínculos con entonces tiene una historia de que yo que vengo de ahí, no se trata de venir de ahí, sino de ser de ahí. Y creo que esa es otra de las enseñanzas de la experiencia de la Diputación de Guadalupe Valdés. Bueno. Yo personalmente puedo dar testimonio que la Guadalupe diputada era la Guadalupe que trabajaba con nosotros en el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social. Bueno, eso es lo que nos da esperanza. Muchas a nosotros gracias para de seguir nuevo a la adelante. doctora Isabel Rauber, quien es una investigadora, profesora universitaria, argentina de nacimiento, latinoamericana. Ha estado Un poquito dominicano. en muchos lugares del continente. Muy amable haber aceptado venir aquí, la hemos tenido que levantar temprano. Muchas No, gracias. no, al La vamos a contrario. despedir con este cafecito a todos. Bueno, gracias a ustedes.